noches, Diana. Muchas gracias por atendernos. Ella es especialista en derechos humanos. Vamos a hablar con ella sobre el informe. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, ¿qué te pareció el informe, Diana, del presidencial? Insulso, por calificarlo de alguna manera. Como nos tienen acostumbrados estos informes, casi se volvió como una mera formalidad, ¿verdad? Como, digamos, hay poco contenido político propiamente. Así que no, tampoco es que teníamos demasiadas expectativas, ¿verdad? Al menos no en mi caso, no sé si ustedes estaban esperando algo mejor. ¿Cómo te, Pero es gust- un poco a lo que nos tiene acostumbrado el presidente Mario Abdo. Bueno. ¿Cómo te gustaría que sea un informe de un presidente? No Mario Aldos, un presidente del país en este momento, con esta crisis. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te parece que debería contener en un informe? En primer lugar, claramente que es un acto político donde un gobernante en un contexto crítico como este nos tiene que dar cuenta de cuáles son sus ejes estratégicos, sus temas prioritarios, cuáles son sus estrategias, porque cuando nos vienen a contar una serie de números, pero muy descolgadamente, Ujú. entonces nos quedamos con, a ver, ¿eran 30 o 40 kilómetros, o eran 20 patrulleras, o eran 200 patrulleras? Entonces nos falta contenido. O sea, creo que ese enfoque es el que yo no logro encontrar, digamos, y más en estos tiempos donde como que todo tiene que ser rápido. Y entonces yo estuve mirando el informe escrito, estuve leyendo, y es así como todo numérico, ¿verdad? Entonces eso decía, como que se vacía de contenido. Entonces, por ejemplo, en la parte de protección social y ambiental que digamos unificaron en un capítulo, la información es tan escueta. Por ejemplo, en materia de niñez solamente hacen referencia al programa Abrazos. Y después te hablan de protección social, te presentan algunos datos de este programa Vamos, que para mí todavía es como un misterio. Y analizada, por ejemplo, hablan de compromiso con la universalidad, dicen, pero después te vas a los ejes y te das cuenta que en realidad hay solamente unos cuantos territorios priorizados. Entonces eso no es universalidad, o sea, hay como problemas conceptuales también. Entonces, bueno, eso, ¿verdad? Que creo que le falta ese contenido del enfoque político que nos pueda permitir, después de un informe de gestión, saber cuáles son las líneas estratégicas de este gobierno, cuáles son las ya ejecutadas, cuáles son las que vendrán los próximos 2 años, dónde están enfocados los esfuerzos. Y a veces los números no nos permiten dimensionar aquello que es mucho más cualitativo que cuantitativo, ¿verdad? O sea, si entiendo bien, de nada sirve que nos digan, compramos 100 patrulleras. Nos tienen que decir cuál va a ser la política criminal del país. De nada sirve que nos digan, habilitamos 100 camas o 10 camas de terapia intensiva. Nos tienen que decir cuál va a ser la política de salud y qué cobertura va a tener, cuánto se va a gastar y qué costo va a tener. A eso te Claro, referís. si vamos a avanzar hacia, por ejemplo, la universalización Claro, del acceso a la salud, o vamos a mantener este tutubó medicamento que es claro, realmente una desgracia. claro. Es una desgracia tener que darle para el gasto de bolsillo porque no hay en el hospital y que se vaya a la vereda de enfrente, que Sí. encima es un fiasco, ¿verdad? Porque lo Tampoco mismo pasa funciona. con la ley de cobertura de terapia intensiva. Finalmente los familiares tienen que firmar pagarés, o sea, no hay ni siquiera una superintendencia que pueda ir con fuerza a hacer el control a estas empresas de salud. Entonces, por eso decía, como cuál es la línea, cuáles son las políticas públicas en la materia. En materia Porque de si nos derechos dicen, humanos aplazados. la verdad es que yo no encontré Nada. nada relacionado propiamente a derechos humanos. Incluso hubo como, porque si está como dividido en ejes, ¿verdad? Y Ujú. son como, no recuerdo exactamente cuántos, pero decía, lo social está como muy apretujado ahí con lo ambiental y con algunas cifras, y bueno, y la policía como siempre, bueno, hablando de números y de cantidad de patrulleras, y de, no sé, hoy se inauguraba, por ejemplo, una feroz sede, como dice Paraguay, de los linces. Ujú, ujú. Yo decía, o sea, entonces
lo que uno puede leer con eso es que nuestra seguridad ciudadana, la política de seguridad ciudadana está centrada en una agrupación motorizada, Claro. que es lo más lejano a una policía de proximidad, a un policiamiento comunitario, que es la tendencia en el mundo. Muy por el contrario, nosotros tomamos un modelo de Panamá con un policía vestido como si fuera que va a ir a Afganistán, con la cara cubierta, no sé qué, con esta cosa de la moto, donde está muy enfocado a un problema particular que tiene que ver con el robo en motocicleta. Que ese no es el único problema de la ciudad. Pero, o sea, no, es un abordaje muy limitado, o sea, van como ya a las consecuencias de un problema, entonces no vamos a abordar las causas de ese problema, entonces eso nos da cuenta que la política de seguridad es los límites. ¿Te Y parece ahí que le es faltó preocupante. autocrítica? ¿Cómo? ¿Te parece que le pudo haber faltado autocrítica al presidente? A pesar que hubo un poco, una cosa no, digamos, no usual, pero creo que en este contexto de crisis sanitaria, donde hubo un manejo ineficiente de los recursos, porque esa es otra cuestión. Siempre se habla en estados empobrecidos como los nuestros de este continente o de esta parte del continente, que hay problemas de recursos, problemas de recaudación en el caso nuestro, porque sabemos que nuestra presión impositiva es muy baja. Ujú. Sin embargo, con todo el endeudamiento, con la ley de emergencia sanitaria, con todas las medidas que se adoptaron, hubo mucha mayor disponibilidad de recursos, tanto para equipamiento, o sea, para fortalecimiento del sistema de salud, como para compra de vacunas. Pero hay un problema en que no saben gastar, o sea, hay un problema de gestión. De calidad del gasto. Claro. Ni siquiera gastan en muchos casos, eso también hay que decir, porque nosotros hablamos de calidad del gasto cuando se gastó y se gastó mal. Pero uno mira la ejecución, a mí me gusta mucho mirar la ejecución. Ustedes saben que el que más ejecutó el año pasado era, por ejemplo, la FTC, ¿verdad? Calladito, Completito. allá en el norte, ¿verdad? Ellos no tienen ese problema que hay en otras instituciones. Los Claro. tipos saben gastar. Ahí Ellos sí podemos son hablar de calidad del eficientes a la gasto. hora de gastar. Pero sin Súper resultados. eficientes para gastar, no para dar resultados. Pero no sabemos dónde Pero está con- Oscar Denis ni dónde está este nuevo joven secuestrado. Claro, y bueno, nos damos cuenta lo desvinculado también que está el equipo cercano al presidente de la República, porque no le pueden hacer cometer ese tipo de errores. Hoy, cuando la familia salía nuevamente a hablar, bueno, una familia quebrada, un grupo que en realidad el gobierno anterior y en alguna medida este también ya daba por desaparecido, bueno, después resurgen, se reinventan. Mucho que hablar sobre el tema del EPP y ACA, pero ahí, bueno, no se puede permitir al presidente ese tipo de errores. No es un simple gesto con la familia, es estar al tanto de lo que ocurre en materia de seguridad, en lo que tiene que ver con un hecho punible que supuestamente es el que más atención le da a este Estado. Porque ¿a qué es lo que más destinamos recursos? Sí. A los secuestros. Sí. Por más de que si uno mira numéricamente, ya que tanto les gustan los números, Claro, no hay tantos La secuestros como hay cantidad de- robos, por ejemplo. claro, no, es el hecho punible que más ocurre. Sí. O sea, ¿qué es lo que más le afecta a la gente? Y el robo y el hurto. Claro. Ese es el que le afecta a la clase empobrecida, a la clase media, a la que va trabajando, la que va en micro, la que tiene que esperar a las 4 de la mañana, bueno, y le afecta ese tipo de hechos. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante son los secuestros que ocurren a determinado sector. No digo que eso sea menos relevante, Claro, pero hay sí, que entiendo decir que perfectamente. 14 millones de dólares destinamos a eso. Pero el presidente se olvida de uno de los secuestrados. No, Del que todo el país está hablando. ¿Cómo? De un secuestrador que todo el país está hablando ahora. Claro, entonces es como esta desconexión con la realidad que se nota mucho de su parte. Yo creo que tiene que ver también con su equipo cercano, ¿verdad? Y, por un lado, la falta de esta visión más de política pública. Yo no me termino de sorprender con el tutibón medicamento. O sea, yo creo que ese es Ahora, ¿esto es la tinta de cuerpo entero. ¿esto es mal asesoramiento o es intencional? Perdón, mal asesoramiento o... ¿O intencional? O es, digamos, no hablemos ciertas cosas porque no tenemos nada que decir.
Mm, la verdad es que no sé ni siquiera si son conscientes de eso, ¿eh? Mm, Ujú. no, yo creo que no hay una toma de conciencia, que no hay nada que decir en ciertos temas. Y yo creo que es un grave error de su equipo que le prepara la presentación o lo que fuera. Por ejemplo, no ser capaces de actualizar, porque ni siquiera eso ocurrió ayer, Claro. el secuestro, Claro, sí, ¿verdad? sí. No es que ocurría mientras él hablaba, sí. Ya Claro, fue pero un más hecho del lunes. Sí, sí, sí. por eso, ¿no? Ya tiene sus días, pero digamos, nos muestra un poco, yo repito, ahora esta desconexión que existe, eh, y tiene que ver con las características de las personas que le rodean. Yo creo que no tienen, digamos, el know-how en el manejo de la cosa pública, y eso importa mucho. O sea, la cuestión ideológica importa porque tiene que ver con cómo, desde dónde yo me paro como administrador de la cosa pública. Me paro desde una visión del Estado obligado a tutelar derechos, y que entonces, no sé, por ejemplo, fortalezco el enfoque de salud universal, o como un eventual prestador de servicio, como si fuera una empresa, y entonces no importa cómo yo proveo y pongo este invento del cultivo medicamentos, que es vaciar la política pública en materia de salud, Sí, que es un totalmente. parche que no le sirve a nadie. No sé, quizás le servirá a algunas farmacias, porque no le sirve al familiar cuando está desesperado que se le muere, Sí. y que Claro. En realidad es asumir el fracaso del Estado de poder proveerte lo básico que te tiene que dar cuando estás internado. ¿Hola? escucho muy Que en mal, realidad es no, como no te asumir el entendí. fracaso del Estado. Es decir, cuando te vayas al hospital no va a haber remedio, no va a haber nada. Y bueno, anda a comprar y después te devolvemos. Es un fracaso. Es mejor que nada probablemente, pero es admitir el fracaso para darte lo básico, lo elemental. En cualquier país del mundo vos vas a un hospital y tienen todo lo que te tienen que dar ahí. Después a lo mejor te cobran o no, si estás asegurado. Hay distintos sistemas de salud. Pero en ningún lugar del mundo vos vas y en el hospital no hay nada. Y acá están asumiendo eso y lo presentan como una gran victoria, como una gran gestión o un éxito. Eso es lo que me llama la atención. Es que yo creo que su marco ideológico no les permite ver que es un fracaso, porque hay un problema ahí de la visión de Estado que tienen, y la obligación y las obligaciones de un Estado que tiene que tutelar derechos. Ujú. Entonces creo que no les parece, o sea, como le presentan como si fuera un logro, porque así creen que es, Así lo ¿verdad? Porque ven. acordemos, no, claro, así lo ven, ¿verdad? Porque esta cosa como más empresarial, el Estado presta algunos servicios, otros no, ¿verdad? Entonces, no, ni siquiera creo que tienen el marco teórico que les permita ver que es una muestra de un Estado absolutamente debilitado, una institucionalidad casi inexistente, y retroceso en materia de salud, porque hay que decir que existió en el Paraguay muchos avances en materia de acceso universal a la salud y la gratuidad de la salud. En cambio, damos pasos a la USF, por ejemplo, que ni se mencionan. O sea, eso es hablar de la política en materia de salud. Entonces, cuando te habla de los números de Putumayo y la cantidad de familiares, pero no te cuenta cómo vamos a fortalecer el acceso a la salud gratuita universal, entonces, bueno, esa es la carta que quiere jugar, ¿verdad? Diana, una consulta. ¿Cómo le notaste al presidente en su informe? Y se le notaba, ni siquiera diría tenso, creo que está afectado, y probablemente es comprensible por la situación familiar también en la que está, que es absolutamente lamentable, y que por el cargo que ocupa no se puede tomar el tiempo que una persona necesitaría para poder acompañar al dolor familiar y todo. Yo creo que, y bueno, todo lo que implica también una gobernar en pandemia. O sea, yo creo que a él se le ve afectado en ese sentido. Ahora, yo puedo Sí. presumir las razones, pero sí, le veía un poco afectado, por decir así. Ujú. Ahora, la crítica no sé si llegaste a escuchar algunas críticas de la oposición. ¿Cómo notaste que realmente hubo una crítica fundada de parte de los parlamentarios de otros sectores o crees que fue con mucha liviandad se tomó su informe y las críticas por sobre todo que hicieron? Yo creo
que tiene sus matices, como todo. O sea, por un lado tenemos al sector cartista, que sin ningún pudor, porque de verdad que son caraduras, plantean como si ellos no fueran gobierno, ¿verdad? Como si este gobierno no fuera colorado en primer lugar, ¿verdad? Ellos no se pueden sacar la remera roja y decir que no son parte, ellos son gobierno. Sí. Y que Además lo además, sostienen, ¿verdad? ¿cómo? Además lo sostienen este gobierno. Son parte del gobierno, son partido de gobierno. Hay una relación cicatrizada que a veces, digamos, está más o menos en buenas relaciones, pero son gobierno. Y además, lo que hace Mario Abdo no es muy distinto a lo que hacía Horacio Cartes, ¿verdad? Donde toda la institucionalidad terminaron destrozando, ¿verdad? Donde vimos grandes retrocesos, sobre todo en el ámbito del ámbito social, de determinadas políticas. Entonces, me parece que ese es un sector que no merece, digamos, ser tomado con ninguna seriedad en sus críticas, porque bueno, por estas características que señalaba. Y después, quizás hay otros parlamentarios que han hecho a lo largo, sobre todo de la pandemia, algún esfuerzo desde donde les toca, porque eso es importante también, desde el Poder Legislativo tienen la obligación de legislar. Y, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra ley de emergencia sanitaria desde el inicio de la pandemia, donde se le dio una carta blanca, se le dio una serie de medidas de toda índole, sobre todo económicas, que el órgano administrador, este ejecutivo que tenemos, no supo gestionar. Entonces, en ese sentido, sí considero, en lo que tiene que ver en particular con la pandemia, que se les extendió otra vez ahora por segunda vez la vigencia, dándole nuevamente abierta discrecionalidad al Ejecutivo. El Legislativo tiene cierta autoridad para poder señalar y criticar en ese sentido, porque no hay una buena gestión de los recursos que se ponen no solamente se ponen a disposición, sino que además se les permite usar hasta como quieren. Porque, por ejemplo, la contratación de personal de blanco, nadie pregunta, porque acá estamos con un montón de excepciones. Lo mismo en el ámbito penitenciario, por ejemplo, la gran cantidad de contrataciones, todas por fuera de la ley, de los requisitos, por ejemplo, de la ley de la función pública. ¿Y por qué? Porque estamos en pandemia, porque todo es excepción, todo es excepción. Pero si vos te pones a escudriñar un poquitito eso y te vas a dar cuenta que hay las arbitrariedades y discrecionalidades ahí, hay bastante, ¿no? Pero se decidió dejarle hacer al gobierno porque estamos en pandemia, la pandemia justifica entonces que puedan tener, digamos, mayor soltura para el manejo de la cosa pública y los resultados están a la vista, ¿verdad? Así mismo. Y bueno, muchísimas gracias, Diana, por todo tu análisis, siempre tan objetiva realmente. Bueno, les agradezco a ustedes y un gusto. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Jorge Ríos se llama Sí, Jorge Ríos. el nuevo secuestrado y la familia.